Una nueva era se ha abierto para Ucrania con la destitución del fin de semana del presidente de ese país, Víctor Yanukovych, y la puesta en libertad de una opositora muy conocida llamada Yulia Tymoshenko. Pero también han salido a la luz detalles de la lujosa vida del depuesto presidente que ha dejado boquiabiertos a millones de ucranianos. Aquí hay más detalles. Al otro lado de esta verja se esconde algo que pocos ucranianos han visto, una propiedad inmensa, desde impecables trufados de estatuas, campos de golf y yates de lujo. Es la residencia de Víctor Yanukovych, el hombre que ha dirigido desde la opulencia el destino de un país donde el salario medio es inferior a los 300 euros. Cientos de ciudadanos pasean ahora por sus exóticos jardines y otros muchos se agolpan en la puerta esperando su turno. Cámara en mano, familias enteras observan boquiabiertas este símbolo de la corrupción del régimen. Todo esto lo hizo un hombre que no puede ser considerado ni ser humano ni ciudadano ucraniano. Entre divertidos e indignados, los ciudadanos lo tocan todo, curiosean y fotografían esta mansión de lujo, mármoles y oro por doquier, en relojes, esculturas y hasta en los baños. Cristal de Bohemia, el mejor alcohol y la cara de Yanukovych en las etiquetas de las botellas. En los jardines de la propiedad, un zoológico de especies exóticas y en los sótanos, una colección de lujosos autos. Los ucranianos hoy se conforman con sentarse en su sofá y disfrutar de un trato de una propiedad que tendrán que devolver al Estado. Bueno, ¿quién mejor que el abogado Alberto Milián, que aparte de eso, de ser un gran criminalista en el sur de la Florida, también es un experto en asuntos militares y sobre todo de esta parte del mundo de Europa del Este. Vamos entonces a déjame compartir contigo un par más de las excentricidades del presidente depuesto y después entonces vamos a hablar de la parte política, esto que significa para nosotros. Más de 40 millones de dólares en candelabros de oro. Ahí está en pantalla. $1,000 en cuentas médicas para los peces. Así los peces tenían un buen pediatra. $10,000 en placas del nombre de los animales en el zoológico y $33 millones en un jet ejecutivo privado Falcon 900. Vamos a ver. Sabemos que estos son excentricidades que al pueblo obviamente le afecta, pero desde el punto de vista político, explícame la relación de Ucrania con Putin y con los Estados Unidos. Sabemos que los ucranianos están divididos ideológicamente, unos quieren ir hacia la esfera de Putin, otros hacia la esfera nuestra, los Estados Unidos. ¿Dónde están en este momento? Bueno, recuérdate que casi el 18% de la población de este país son rusos, étnicos rusos, y entonces ahí viene la gran división. Pero también esto es un tema más complicado, estratégico a nivel mundial. ¿Por qué? Putin está tratando de recuperar la potencia que tenía la Unión Soviética, la influencia que tenía la Unión Soviética. Y este debate se está basando en dos cosas. Primero, el desastre económico que es Ucrania en este momento bajo este gobierno, que acaba de ser destituido, y a la misma vez por la influencia. Recuérdate que Rusia le aportó un préstamo de $15,000 millones que necesita Ucrania para sobrevivir. Por eso ahora los Estados Unidos y los países de Europa le están diciendo a Ucrania, al nuevo gobierno, que ellos lo van a ayudar económicamente. Pero más importante, yo creo que esto es una lucha por los valores de Ucrania. Si Ucrania va a contenerse como un país bajo la influencia de Rusia, o va a ser parte de la Unión Europea compartiendo los valores de la Unión Europea, que eso excluye, por supuesto, el tipo de corrupción que has visto denunciado hoy en este reportaje. En pantalla, mira, déjame mostrarte, el señor director me pone otra placa para que la gente entienda el desánimo por parte de los ucranianos al darse cuenta de los excesos de este señor. Vamos a poner la próxima placa en $10 millones en un helicóptero, $12 millones en decoraciones de una sala comedor solamente y salón de té. 12 millones para un comedor. Más de $2 millones en estatuas de un jabalí y $64,000 en puertas de cedro del Líbano. Mientras tanto tienes un colapso económico pendiente y estás viendo un líder corrupto que es visto como un lacayo de Putin en este momento y un lacayo de los intereses de Rusia. Y por eso has visto la reacción, las manifestaciones, la violencia que se ha desatado en este país. El peligro grande que puede ser la falta de estabilidad en esta zona del mundo, y la pregunta clave hoy en día se está haciendo es si Rusia va a intervenir militarmente, como lo hizo en el 68, por ejemplo, en la Unión Soviética en Checoslovaquia. Eso es un problema de muchas inquietudes para Europa y para los Estados Unidos. Entonces quédate ahí. Putin podría considerar la posibilidad de mandar tropas soviéticas al territorio ucraniano
para supuestamente defender a aquellos que están con él. Bueno, recuérdate que ¿Cómo lo justifica? los primeros anuncios del ministro de Relaciones Exteriores en Rusia han sido que no consideran este nuevo gobierno un gobierno legítimo y pudieran usar esa excusa como una justificación para una intervención. Pero se atrevería Putin a hacer eso, Bueno, tanques soviéticos. Yo creo que Putin es un tipo bastante arriesgado. Recuérdate que es un ex oficial de la KGB. Esta era la guardia pretoriana de la vieja Unión Soviética. Y él lamenta mucho la época, la era que se ha perdido de la influencia que tenía la Unión Soviética. Y porque los Estados Unidos, bajo esta administración, no ha establecido el liderazgo internacional. Lo vimos en el caso de Siria, lo estamos viendo en la situación que se está desatando a través del Medio Oriente. Posiblemente crea que hay una apertura para ese tipo de influencia. Pero entonces, ¿qué puede hacer en este momento, por ejemplo, la Casa Blanca para enviarle a Putin el mensaje, no te metas, porque ahí hay gente que está apoyándole más? Esto ya es una nueva era. La Guerra Fría se acabó. Supuestamente estas son repúblicas democráticas e independientes, ¿no es así? Sí, bueno, públicamente ¿Qué ya mensaje? lo ha dicho. El embajador americano en Moscú ya lo ha dicho públicamente que es inaceptable. El Departamento de Estado lo ha declarado Pero que es más allá de la inaceptable diplomacia y del una bla, bla, bla intervención. y del protocolo. Bueno, lo más importante sería, en mi opinión, para crear estabilidad en Ucrania, es ayuda económica para esa economía, porque los rusos tienen dos palancas que no son militares necesariamente. Ayuda económica en el préstamo de 15 mil millones de dólares y en combustibles. Recuerda que Ucrania es un país que ha dependido económicamente por mala administración, esta corrupción económica, ha dependido de la asistencia de Rusia, ya iba a decir la Unión Soviética, Sí, Rusia. pero en realidad lo que quiere Putin es crear un grupo de países que estén dependiendo políticamente, económicamente y militarmente sobre Rusia para ejercer el tipo de influencia que él estima que debe de ejercer Rusia como una superpotencia que ya no lo es. Mantenernos dependientes. La tarea, lo que me preguntaste de la intervención Sí. militar, no Sí. va a ser fácil. Ucrania tiene una industria militar que genera casi 6-7 mil millones de dólares al año, tiene armas modernas, tiene fuerzas armadas que superan los 150.000. Y ¿Que yo creo, responden a quién? ¿Fuerzas Armadas que responden bueno, a? yo creo que si Rusia interviene directamente militarmente, estas fuerzas van a operar de una forma bastante efectiva en contra de una invasión rusa y creo que la opinión pública mundial va a ser en contra de Rusia, en contra de Putin. Que si está contemplando esa posibilidad, creo que sí. Recuérdate que ya Rusia tuvo una intervención en la República de Georgia en otro momento. No fue exitosa para los rusos. Pero lo hizo. Pero lo hicieron. Ok, pero fíjate, hay un tratado de libre comercio, un tratado de cooperación comercial que supuestamente los ucranianos tenían que firmar con la Unión Europea, ¿no es así? Sí. Acercarse un poquito más a la esfera nuestra, la esfera del oeste. Y no lo permitió, este presidente no se lo permitió. Este presidente no lo permitió, pero hay un nuevo gobierno. Bien. Ha sido la revolución en contra de esa administración que era sumisa a los intereses de Rusia y de Putin específicamente, ha fracasado. Por eso ves que ahora este hombre está prácticamente hecho un prófugo. Rumores existen de que posiblemente está escondido en una base naval rusa Ok, o que entonces posiblemente el ha ido nuevo para gobierno Rusia. sí va a poder firmar ese documento donde se casa comercialmente y políticamente con nosotros, con el oeste. Yo creo que si se le ¿Y ofrecen qué los pasa? incentivos, Sí, le ofrecen los incentivos y el dinero, la ayuda económica es clave, la ayuda y el apoyo político es clave en este momento y es un momento que hay que actuar, no permitir crear un vacío, porque si este gobierno fracasa, entonces vemos el peligro de ejercer más influencia rusa en el destino de esta nación. Pero la pregunta es si este nuevo gobierno, que es débil aún porque acaba de llegar al puesto, tiene la intención de firmar, ¿qué va a decir Putin? A Putin no le interesa que Ucrania tenga un pacto comercial y político con Europa, No ¿correcto? cabe duda, él está creando una división Eso, bien. porque teme la separación y la influencia que él está ejerciendo en este momento. Pero las opciones para él van a ser muy limitadas. Si el mundo democrático, el mundo de los países que creen en los valores ¿Quién democráticos, es ese? Europa y los Estados Unidos. los Estados Unidos y Europa tienen los recursos económicos para ayudar a este país y salvarlo de caer en un caos. Y hay la voluntad política de ayudarlo. Hasta ahora lo has visto por parte de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos. ¿La hay? Yo creo que se le ha ofrecido, hoy mismo ya se le está ofreciendo ese tipo de ayuda, ese tipo de asistencia y ese tipo de apoyo político y económico va a impedir que Putin vaya a ejercer el tipo de influencia y más que eso va a impedir cualquier tipo de intervención militar. Amén. Esperemos de que este nuevo gobierno pelee por los intereses, la libertad y la democracia que quieren los ucranianos. Gracias, mi querido Dios señor. quiere. Siempre un placer. Gracias. Vamos a seguir vigilando lo que ocurre en esa parte del mundo. Ya regreso.